Hola, muy buenos días, tardes o noches. Nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la religión católica. Vamos a continuar con lo que son los pecados contra el sexto mandamiento de la ley de Dios, o sea, de no cometerás actos impuros, entre los cuales pues ya vamos ya prácticamente el resumen de este pecado, ¿cierto? Pero antes de entrar a él, a exponer un poco sobre ese tema, quiero comentar sobre los últimos acontecimientos que están sucediendo en nuestra iglesia católica. Es triste decirlo, pero nuestra iglesia está en crisis, en una crisis profunda. Esto empezó como cuando empieza una bolita de nieve a formarse y empieza a rodar esa bolita de nieve, y a medida que va rodando esa bolita se va aumentando y se va agrandando más y más y más hasta que llega un momento en que es tan grande que estalla. Pues eso ocurrió o ha venido ocurriendo con nuestra iglesia católica. Eh, Desafortunadamente hace mucho tiempo han venido sucediendo cosas dentro de la iglesia con los miembros activos de la iglesia, con nuestros representantes, contra nuestros iniciados por nuestros pastores, desafortunadamente, pecados graves ante los ojos de Dios, que empezaron lentamente, y como no hubo quien nos atacara, pues en este momento ya está terrible la situación, hasta que ya ahorita afortunadamente ya muchos de los obispos y cardenales ya se han atrevido a hablar sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Tal vez esto sirva para que se pare del todo con esos pecados, con esos comportamientos que han sucedido y que van en detrimento de nuestra iglesia. Recordemos lo que Dios dice en su palabra, eh, que si vamos o vea, los remito a lo que es Mateo 16, capítulo 16, versículo 18. Allí, cuando Jesús está entregando las llaves de la iglesia a Pedro, le dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia. Por eso la fe que debemos tener es inmensa. Yo personalmente, mi fe es inquebrantable, y con base en estas palabras dichas por Jesús en la Sagrada Biblia, pues yo sé que pase lo que pase, en nuestra iglesia saldrá a flote. Además, ustedes recuerden, cuando un barco está naufragando, los primeros que saltan pues son las ratas. Que no nos pase eso a nosotros. Nuestra iglesia está naufragando, y si salimos de ella, pues ¿qué pasa? Pues que se va a hundir el barco, ¿cierto? Porque ahí no hay nadie quien ayude a que sobresalga. Entonces lo que tenemos es permanecer firmes en nuestra fe, que nada ni nadie nos vaya a quebrantar esa fe, porque pues Dios es el que va a estar pendiente, y Él lo prometió. Él no va a dejar que nuestra iglesia se caiga. Entonces debemos prepararnos para aquellas personas que nos dicen cosas, que están aprovechando, por ejemplo, las otras sectas o religiones, que están aprovechando para decirles o decirnos a los católicos que ellos tenían razón por X o X circunstancias, que toda la vida, que durante toda la vida han estado atacando a la iglesia católica, ¿cierto? Mm, pero escuchemos con amor y respondamos con amor. Si nos preparamos a responder con amor, Dios siempre está con nosotros, ¿cierto? A ver, por ejemplo, si ustedes recuerdan, un pasaje de la Biblia en Juan 8, tomen nota, Juan 8, 1 en adelante, cuando los fariseos le llevaron a Jesús una mujer que había caído en adulterio. En esa época las personas que caían en adulterio pues las apedreaban para matarlas, ¿verdad? Entonces se la llevaron a Jesús todos con piedra en mano, para ver qué decía al respecto, ¿no? Y que ya pensaban pues matarla a punta de pedradas. Y le preguntaron a Jesús que cómo veía la situación. Entonces Jesús simplemente les dijo: quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿sí? Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces en este pasaje, pues que hicieron todos, uno a uno se fueron retirando, porque nadie en este mundo está libre de pecado. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no podemos juzgar a los pecadores, a los que han cometido los pecados dentro de la iglesia católica.
Debemos de tener compasión de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que está pasando por el corazón de ellos. Tal vez muchos se habrán arrepentido sobremanera, ¿cierto? Y los que no lo han hecho, pues que Dios los juzgue, ¿cierto? Nosotros debemos de tratarlos con amor. Eso sí, no debemos apoyar el pecado. Ellos como personas tendrán nuestro apoyo, pero no como pecado, no el pecado en sí. Entonces tenemos que, nosotros podemos levantar nuestra voz contra el pecado. Por ejemplo, esto también lo apoyo en la Sagrada Biblia. Si ustedes van a Corintios 1:5, ahí relata precisamente cuando San Pablo escribió una carta a los Corintios, porque allá entre los corintios una persona había cometido adulterio y nadie manifestaba nada, parecía que todos lo consentían, nadie decía nada, todos lo apoyaban. Entonces San Pablo dijo que eso no era correcto, que el pecado no se podía consentir, que nadie se podía quedar callado ante el pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos levantar nuestra voz contra ese pecado. Podemos, si ustedes quieren, manden cartas al Vaticano, al Papa, para que tome cartas en el asunto, para que no se sigan cometiendo esa cantidad de atropellos que se han venido cometiendo, tanto contra los niños como con el pecado de la homosexualidad, ¿cierto? Que se sancionen a estas personas de una forma o de otra, que no se siga quedando impune estos hechos dentro de la iglesia. Ustedes pueden manifestarlo, ¿cierto? Pero una de las armas principales que hay para atacar todo lo que está pasando, ¿cuál es? La oración. Tenemos que ser firmes en nuestra fe y orar y orar. Orar para que estas personas que cometieron esos pecados se arrepientan. Orar para que la iglesia tome cartas en el asunto. Orar para que se vea la inconformidad de nuestros pastores respecto a lo que ha pasado. Orar para que nuevos jóvenes ingresen al seminario. Orar para que los que están en el seminario empiecen con firmeza su fe. Orar para que los sacerdotes continúen con esa fe, porque no todos los sacerdotes cometen ese tipo de pecados. Hay muchos sacerdotes que no hacen sino trabajar por la salvación de las almas. Entonces, con nuestras oraciones hacemos que estas personas sean firmes, continúen firmes, ¿sí? Entonces, definitivamente orar. Y si alguna persona, todos los protestantes ahorita querrán, inclusive miembros de sus propias familias, estarán buscándole pelea a usted para manifestar el lado malo de la Iglesia Católica. Pero como les digo, con amor y con fe podemos salir adelante. Continuando con el asunto de lo que es yo diría que es el resumen de todo lo que los pecados contra los actos impuros, de no cometer actos impuros, tenemos lo que es la castidad. O sea, es vivir la sexualidad según el proyecto de Dios, tener en el corazón un amor grande que nos haga mirar las cosas y a las personas con la mirada pura de Dios. San Pablo nos habla también de la falta de castidad. Consiste en cualquier comportamiento, pensamiento o deseo que ofenda a la santidad y belleza de nuestro cuerpo. Son pensamientos, palabras, acciones, lecturas, y ahorita con eso de la tecnología y la televisión y todo eso, evitar la televisión pornográfica, evitar todo lo que lastime nuestra pureza, ¿cierto? Nosotros podemos evitarlo. Lecturas que ofuscan la pureza del corazón. La castidad evangélica es para todos. Hace capaces de amar de modo completo y santo, de dominar nuestro cuerpo. Nosotros podemos dominar nuestro cuerpo. Bien lo dijo Dios en su palabra. No hay nada que Él no nos ha impuesto nada que nosotros no podamos cumplir, que no podamos superar. Y una cosa de esas precisamente es la sexualidad, el corazón y la mente. Sin luz y sin gracia, el hombre se genera disgustos, desprecio de sí, sufre insatisfacciones, ira y anula la conciencia. Ustedes no crean que la persona que es desordenada en el sexo es feliz, que porque tiene sexos. Eso no es verdad. Desde siempre los padres de la iglesia nos han enseñado los peligros de las pasiones sexuales, porque son un verdadero azote y causan ruina. Son un verdadero azote, y para la muestra un botón en este momento, con todos los desórdenes que han cometido algunos pastores dentro de la iglesia. Fíjese el escándalo tan grave que hay ahorita, y ustedes no crean que sus pastores deben estar felices. Pues espero que no.
Y si lo están, pues que los pastores sanos que se manifiesten al respecto, ¿no? Eh, bueno, en el próximo video continuaremos con el siguiente mandamiento de la ley de Dios. Recuerden que suscribirse a mi canal es muy fácil. Va en la parte derecha, en la parte inferior, la línea roja, ahí oprimen ahí y se van a inscribir, es muy fácil. También no se olviden de compartir estos videos. Recuerden, esto va para tanto los católicos como para los no católicos. De pronto alguien que no es católico le llame la atención algo y empiece a investigar y a interesarse de verdad en lo que es la iglesia de Dios y regrese o se convierta a la iglesia católica. Pero pues toca compartir los videos para que los vean, para que la gente pueda formarse una idea de lo que en verdad es nuestra iglesia. Compártalo, es gratis también, no les cuesta nada compartirlo y recuerde que también nosotros evangelizamos de esta forma. Esta es una forma moderna de evangelizar, porque ya las redes como esta por la cual estamos, eso es mundial, ¿verdad? Bueno, no siendo más por el momento, les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios los bendiga.